El capítulo 6 de microeconomía se centra en la teoría del monopolio. Vamos a dividir la exposición en 3 videotutoriales. En este primer videotutorial comentaremos las características del monopolio y la estrategia de precio único del monopolista. En el segundo videotutorial abordaremos la discriminación de precios y finalmente en el tercer videotutorial estudiaremos el coste social del monopolio y la defensa de la competencia. Comencemos comentando algunas de las características del monopolio. El primer elemento de esta estructura de mercado es claramente que hay una única empresa, un solo productor, el monopolista, que ofrece un bien o un servicio sin posibilidad de que los consumidores, los demandantes, tengan sustitutivos cercanos para ese bien o servicio. En segundo lugar, la empresa monopolista tiene poder de mercado, es decir, capacidad para influir en el precio. También otro elemento importante es la existencia de barreras, tanto a la entrada como salida, que ahora después comentaremos. Y finalmente también vemos en pantalla que la información de los agentes es incompleta. Centrémonos en las barreras de entrada en el monopolio. Por un lado, podemos hablar de las llamadas barreras naturales, para referirnos a aquellas situaciones como la ventaja en coste o localización que hacen que una empresa sea la única que esté instalada en una industria. Pero estas barreras, tarde o temprano, pueden ser derruidas o superadas por otras empresas que acabarán entrando en la industria. En definitiva, cuando hablamos de monopolios, nos estamos refiriendo básicamente a barreras legales, que son las que protegen a una empresa e impiden la entrada de rivales en la industria. Es el caso, por ejemplo, de las patentes y los copyrights. Una empresa que realiza una invención durante 20 años es la única que puede explotar y comercializar esa invención. Pensemos en el caso en su día de la aspirina o de la empresa Tetra Pak que inventó el Tetabric. También podemos pensar como barrera legal las concesiones administrativas que otorgan los ayuntamientos a las empresas de transporte público y por lo tanto la empresa de transporte público es la única que durante 20 años o más puede ofrecer ese servicio. Y finalmente tenemos el llamado monopolio natural. Es el caso de la empresa de agua o de gas y hablamos de monopolio natural para referirnos a aquellas industrias en las que por razones de eficiencia es más barato que opere una sola empresa que dos o más productores. Veamos a continuación la estrategia de precio único para el monopolista. Comencemos con los aspectos formales matemáticos de la maximización del beneficio bajo monopolio. Muchas ideas que ahora vamos a comentar ya se comentaron en su momento en el videotutorial del capítulo 4 de la segunda parte de la maximización del beneficio. Recordamos de aquel videotutorial que pi, la función de beneficio, eran los ingresos totales menos los costes totales. La empresa, bajo monopolio, el monopolista elige aquel volumen de producción o output, que le vamos a llamar Q mayúscula con asterisco, que maximiza su beneficio. En definitiva, la condición de primer orden para maximizar beneficio es que la primera derivada de pi, la primera derivada de la función de beneficio, sea igual a 0. Por lo tanto, la primera derivada de pi con respecto a q sería la derivada de los ingresos totales con respecto a q menos la derivada de los costes totales con respecto a q y se iguala a 0. Si igualamos la derivada de los ingresos totales con respecto a q a la derivada de los costes totales con respecto a q, nos queda ya la condición de primer orden para maximizar beneficios en los mercados imperfectos, que es que el ingreso marginal iguale al coste marginal. Recordamos que el ingreso marginal es el cambio en los ingresos totales cuando la empresa vende una unidad adicional de producto y el coste marginal es el aumento del coste total
cuando la empresa produce una unidad adicional de producto. La condición de segundo orden, que siempre hay que probar en los ejercicios y aplicaciones, es que la segunda derivada sea negativa. Por tanto, si hallamos la segunda derivada, nos queda que la derivada del ingreso marginal menos la derivada del coste marginal tiene que ser menor que 0. Esa sería la condición de segundo orden. Repito, que la derivada del ingreso marginal menos la derivada del coste marginal sea negativa. Veamos ahora en la parte de la derecha en pantalla los aspectos gráficos de la maximización de beneficio. En la primera gráfica arriba tenemos la función de ingresos totales, que es una función parabólica que parte del origen de coordenadas. Recordamos que cuando la empresa tiene poder de mercado, la función de ingresos totales no es lineal, eso ocurría en la competencia perfecta, sino que es parabólica. También tenemos la función de los costes totales. En este caso es una función un polinomio de grado 2 que parte del origen de coordenadas y es creciente. La maximización del beneficio, también lo veíamos en el capítulo 4, significa buscar la distancia máxima entre los ingresos totales y los costes totales. También recordamos que en ese momento, que sería la cantidad Q con asterisco, la pendiente del ingreso total, que es el ingreso marginal, coincide con la pendiente del coste total, que es el coste marginal. En el gráfico central tenemos la representación gráfica del beneficio, que es una función parabólica, ¿vale?, que también veíamos en el capítulo 4. Entonces recordamos que la maximización de beneficio se alcanza cuando nosotros trazamos una tangente a esa función y su pendiente es igual a 0. Y finalmente, como hemos visto anteriormente, la maximización de beneficio exige que el ingreso marginal iguale al coste marginal. Finalmente, se observa algo que también veíamos en el capítulo 4, que cuando los ingresos totales igualan a los costes totales, el beneficio de la empresa es 0, corta el eje de abscisa. Vamos a comentar la información de la tabla que tenemos en pantalla. En primer lugar, tenemos la producción, el output. En monopolio se suele representar por una Q mayúscula, indicando que tenemos una única empresa que es la que ofrece toda la producción al mercado. En la segunda columna tenemos el precio. Si comparamos la primera y la segunda columna, vemos que cuando las cantidades van subiendo, los precios van bajando. Es decir, que si el monopolista quiere vender unidades adicionales de su bien, tendrá que aceptar precios más bajos. En definitiva, hay una relación inversa entre la variable precio y la variable cantidad. Por tanto, a diferencia de la empresa competitiva que se enfrentaba a una función de demanda perfectamente elástica o paralela al eje de abscisa, el monopolio tiene una curva de demanda decreciente para su bien o servicio. También, como tenemos en la tabla, vamos a calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal se define como el cambio de los ingresos totales dividido por el cambio de la producción, es decir, cuánto cambian los ingresos totales de la empresa cuando vende una unidad adicional de producto. Por lo tanto, previamente vamos a hallar los ingresos totales multiplicando el precio por la cantidad y ya así podemos calcular el ingreso marginal. Por ejemplo, si para la unidad número 7 los ingresos totales son 43,8 unidades monetarias y la empresa vende la octava unidad y los ingresos aumentan hasta 48,1, entonces el ingreso marginal es 4,3 unidades monetarias.
sería 48,1 menos 43,8 dividido entre 8 menos 7. Pero también se observa que bajo competencia imperfecta, en este caso bajo monopolio, el ingreso marginal, 4,3 unidades monetarias en este caso, es inferior al precio. Y se observa siempre que el ingreso marginal es inferior al precio. Por lo tanto, nosotros ya podemos establecer y tenemos que recordar que en competencia imperfecta, en este caso bajo monopolio, el ingreso marginal para la empresa es inferior al precio. Gráficamente, esto significa que la función del ingreso marginal va por debajo de la función de demanda. También, como tenemos en pantalla, el problema para el monopolio es buscar el precio que le permita obtener el mayor beneficio posible, dada la curva de demanda de mercado a la que se enfrenta. No obstante, en la práctica, la empresa primero elige la cantidad óptima a producir, para ello iguala el ingreso marginal al coste marginal, y entonces a partir de ahí va a fijar el precio de venta. Podemos, por tanto, dibujar la función de demanda a la que se enfrenta el monopolio, que es la demanda del mercado, precio, ingreso medio. Podemos dibujar su función del ingreso marginal, que va por debajo de la función de demanda. Si ambas funciones son lineales, nosotros podemos decir y establecer que la función del ingreso marginal va a cortar justo en la mitad de la distancia que va desde el origen de coordenadas hasta el punto de corte de la función de demanda con el eje de abscisa. También sabemos que bajo monopolio la función de los ingresos totales tiene comportamiento parabólico, es decir, parten del origen de coordenadas, crecen, alcanzan un máximo y decrecen. Si el ingreso marginal es la derivada del ingreso total, entonces los ingresos totales, cuando alcanzan su máximo, el ingreso marginal es 0, que es la condición de primer orden, primera derivada igual a 0, condición de primer orden para maximizar una función. También observamos que cuando los ingresos totales caen, el ingreso marginal es decreciente y negativo. La función de demanda no puede ser negativa, pero sí que los ingresos marginales pueden ser negativos. Y también, por último, observamos que cuando los ingresos totales son crecientes, el ingreso marginal de la empresa es decreciente pero positivo. Bien, ahora vamos a relacionar el ingreso marginal, el precio y la elasticidad de la demanda. Vamos a recordar que en una función de demanda lineal, la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto, recordamos que varía desde 0 en el eje de abscisa hasta infinito en el eje vertical. En el punto medio, la elasticidad es igual a 1. Por encima del punto medio, la elasticidad es mayor que 1. Y por debajo del punto medio, la elasticidad es menor que 1. También sabemos que cuando la empresa se enfrenta a una demanda relativamente elástica, al bajar el precio, aumentan sus ingresos totales. Por el contrario, si la demanda a la que se enfrenta la empresa es relativamente inelástica, al bajar el precio, se reducen sus ingresos totales. Y en el momento en el que la elasticidad es igual a 1, entonces los ingresos totales alcanzan su máximo. En definitiva, tenemos que recordar que en demanda elástica, un precio menor aumenta los ingresos totales de la empresa. Demanda inelástica, un precio menor reduce los ingresos totales. Y finalmente, la fórmula que necesitamos para este tema, para los ejercicios y las aplicaciones, es que el ingreso marginal
es igual al precio que multiplica a 1 menos el inverso de la elasticidad. Recordamos que la elasticidad se define como la derivada de la cantidad con respecto al precio por la ratio precio partido por cantidad. El signo menos lo ponemos para tomar los resultados en valor absoluto. En definitiva, en la fórmula del ingreso marginal que tenemos aquí arriba, esta elasticidad la vamos a tomar siempre en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, si la elasticidad es igual a 1, es decir, si la elasticidad es igual a 1, entonces 1 entre 1 sería 1, 1 menos 1 es 0 y por lo tanto P por 0 es 0 y en definitiva si la elasticidad es igual a 1, el ingreso marginal es 0. Hemos dicho que cuando la elasticidad es igual a 1, los ingresos totales entonces alcanzan su máximo y el ingreso marginal, los ingresos totales alcanzan su máximo y el ingreso marginal es igual a 0. Vamos a ver la maximización del beneficio bajo monopolio usando el enfoque del ingreso marginal y del coste marginal. Necesitamos en primer lugar las funciones de costes medios, variables y totales y de coste marginal. Recordamos que el coste marginal corta a la función de costes variables medios y costes totales medios en sus puntos mínimos. Dibujemos ahora la función de demanda bajo monopolio y la función del ingreso marginal que sabemos que va por debajo. Entonces ya podemos buscar el output maximizador de beneficio. Buscamos dónde corta el ingreso marginal al coste marginal y en definitiva la cantidad Q mayúscula con asterisco sub m es el output bajo monopolio, es el output maximizador de beneficio. Entonces, si la empresa fija su producción igualando el ingreso marginal a su coste marginal, el segundo paso es saber cuánto va a cobrar por cada unidad producida y vendida. Para ello nos vamos a ir hacia arriba, hacia la función de demanda. Y ese sería el precio que le hemos llamado P sub m, es el precio que cobra la empresa, el monopolista, por cada unidad producida y vendida. El mismo precio. Recordamos que aquí no hay discriminación de precio. Cobra el mismo precio por todas las unidades producidas y vendidas. Busquemos ahora el beneficio. Sabemos que el beneficio medio o por unidad producida y vendida es la diferencia entre el precio o ingreso medio y el coste total medio. El precio es la distancia desde A hasta C. El coste total medio es la distancia desde B hasta C. Y por lo tanto la distancia que hay desde A hasta B es el beneficio medio o beneficio por unidad. Y si multiplicamos el beneficio medio por la cantidad total, tendríamos ya el área FD-AB, que sería el área de beneficios extraordinarios totales. Vamos a aplicar las ideas de la última diapositiva usando la información del gráfico que tenemos en pantalla. Nos están pidiendo, en primer lugar, el nivel de producción de equilibrio para el monopolio lucrativo no regulado. No lo hemos dicho anteriormente, pero está claro que nos estamos refiriendo a un monopolio que busca el máximo beneficio, de ahí lo de lucrativo, y no regulado, es decir, que cobra un precio en función de su función de demanda, no es un precio que esté controlado por la administración. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar el punto de corte del ingreso marginal con el coste marginal, que le he llamado en el gráfico punto E, y ya tenemos 80
unidades de cantidad sería el output de equilibrio, el output maximizador de beneficio. En segundo lugar, nos están pidiendo el precio de mercado que cobraría el monopolista una vez fijada la cantidad. Pues bien, una vez que hemos fijado la cantidad en 80, lo que hacemos es subir hasta la función de demanda y ahí ya tenemos el precio, 900 euros, que cobra la empresa por cada unidad producida y vendida. No discrimina precio, cobra el mismo precio por cada una de las unidades producidas y vendidas. Finalmente nos están pidiendo el beneficio. Recordamos que los beneficios totales se obtienen restándole a los ingresos totales los costes totales. Los ingresos totales se obtienen multiplicando el precio por la cantidad, es decir, 900 por 80 son 72.000. Por su parte, los costes totales se obtienen multiplicando los costes totales medios por la producción. Los costes totales medios los tenemos en el gráfico. Aquí es aproximadamente de 550. Ese es el coste total medio. Si se multiplica por 80, entonces nos dan los costes totales 44.000. Y ya nos piden el beneficio, que es la diferencia, 28.000. En definitiva, 28.000 son los beneficios totales que sería este área. Veamos ahora cómo se mide el poder de mercado del monopolio. Se dice que un monopolio tiene poder de mercado si es capaz de cobrar un precio superior al coste marginal, a su coste marginal, y obtener un beneficio positivo. Recordamos que en competencia perfecta las empresas cobran precios igual al coste marginal, por lo tanto las empresas competitivas no tendrían ningún poder de mercado. Sin embargo, en competencia imperfecta, en concreto en el monopolio, las empresas pueden cargar precios por encima del coste marginal, y cuanto mayor sea la distancia del precio cargado sobre el coste marginal, mayor será su poder de mercado. Vamos a partir ahora de la condición de maximización de beneficio. Ingreso marginal igual a coste marginal. El ingreso marginal sabemos que es el precio que multiplica a 1 menos el inverso de la elasticidad precio de la demanda. Epsilon, que recordamos, se toma en valor absoluto. Si hacemos operaciones, quitamos paréntesis y despejamos, vamos a obtener la expresión que tenemos aquí abajo, precio menos coste marginal dividido por el precio igual a 1 partido por la elasticidad, el inverso de la elasticidad. La expresión anterior, su lado izquierdo, esto es precio menos coste marginal dividido por P, se le conoce como índice de Lerner. El índice de Lerner es el indicador más usado en microeconomía para medir el grado de poder de mercado del monopolista. Precio menos coste marginal dividido por el precio. Al precio menos el coste marginal numerador se le denomina markup. Y en definitiva, el índice de Lerner refleja la divergencia entre el precio que establece el monopolista y su coste marginal respecto al precio cargado por el monopolista. La expresión esta resaltada en rojo es también muy interesante para la empresa, porque si la empresa conoce la elasticidad precio de su demanda y también conociendo su coste marginal, despejando P, puede saber cuál es el precio que debe cargar por cada unidad producida y vendida. Veamos ahora la producción multiplanta del monopolio, es decir,
que la empresa, el monopolista, genera su producción en distintas plantas o factorías. Nosotros vamos a asumir que el monopolista genera su producción en 2 plantas o factorías o fábricas. El monopolista produce en 2 plantas pero con costes de producción distintos. Es decir, la planta 1 tiene unos costes totales, CT1, derivados de generar parte de la producción Q1 en esa planta. Y la planta 2 tiene unos costes totales distintos, que le hemos llamado CT2, de producir otra parte de la producción que es Q2. La suma de ambas, Q1 y Q2, es la producción total Q mayúscula que lleva al mercado. Entonces, la empresa tiene que decidir cuánto produce en cada una de las plantas, es decir, en los ejercicios, en las aplicaciones, tenemos que saber cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2. Bien, la regla que tenemos aquí abajo es que el monopolista con 2 plantas debe repartir el nivel total de producción, Q mayúscula, de modo que el coste marginal sea el mismo en ambas plantas. Coste marginal 1 igual a coste marginal 2 e igual al ingreso marginal. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total. El ingreso total se obtiene multiplicando el precio por la producción total. Precio, recordamos que es el mismo para cada una de las unidades, no discrimina precio. En definitiva, si hay solo 2 plantas, debe cumplirse que el ingreso marginal iguale al coste marginal 1 igual al coste marginal 2 y de ahí sabremos cuál es la producción que debe generar en cada una de las plantas. Si tuviese n plantas, pues sería ingreso marginal igual al coste marginal 1 igual a coste marginal 2, puntos suspensivos, coste marginal n.